género. Son tramas, el afecto para mí se dice en tramas diferentes. Hay una trama para mí que está más en relación a lo fálico, ¿sí? Y que dice cierto modo de decir el afecto, y hay otra trama, que sería una trama más femenina, que dice de otro modo, que puede decir de otro modo el afecto. Así que acá le doy pie a mi colega y amigo Elton, que nos va a hablar un poco acerca de lo que escucharemos. Bueno, buenas tardes, y me gustaría agradecer la invitación de Gabriel aquí. Es la segunda vez que estoy aquí en la EFBA, en su seminario, y que realmente es muy importante para mí poder compartir con ustedes la lectura que hago. Desde mi clínica creo que hay un concepto no un concepto, hay una cita de Picasso que Lacan utiliza en el seminario 11, Fundamentos del Psicoanálisis, que es: yo no busco, encuentro. Él habla eso para, claro, desarrollar algo de la clínica, o sea, del psicoanálisis en intención, como llamamos. Y ayer estaba preparando algunas notas, algunos apuntes para hablar aquí, y me vino otra cita posible en el psicoanálisis en extensión, que sería: yo busco en la teoría lo que encuentro en la clínica. O sea, lo que hacemos, creo, no es solamente entender los conceptos en psicoanálisis. En un momento como ese no se trata, creo yo, de intentar enseñar algo. Porque si fuera así, no habría la necesidad de que un analista hablara. Un maestro de psicología o de psicoanálisis, un doctorado en psicoanálisis, que quisiera poder hacer lo mismo. El tema es que hay una otra dimensión del lenguaje que Gabriela introduce en este tema del Aleph y este del femenino, ¿no? Que se transmite, como Lacan lo decía, en trozos. Y Lacan decía una cosa muy interesante, que cuando hablaba de este lugar aquí, yo hablo, Gabriela, ustedes cuando hagan una intervención, una puntuación, o sea, este lugar es el lugar del analizando. O sea, cuando uno habla, no hay en los 4 discursos radicales de Lacan, el único discurso, y por eso Lacan dice que cuando habla de aquí, habla del lugar del analizando, de la histérica, es porque es el único que hay una búsqueda de saber. Los otros no hay. Tampoco en el discurso del analista hay búsqueda de saber. Entonces, cuando estamos aquí, realmente somos causados, de alguna manera tenemos que pensar que la mirada de ustedes aquí en el aula, ¿no? O de la cámara, por ejemplo, que como Lacan decía en televisión, es lo mismo que si hubiera un montón de gente mirando a él. Hoy en día más aún, porque tenemos el YouTube, entonces es casi una mirada paranoica, todo el mundo mirando, la posibilidad de cualquiera en el mundo mirar a quien está aquí. O sea, este objeto A, que Lacan, desde el seminario La Angustia, el seminario 10, va a decir que es el objeto causa del deseo. Este mismo objeto es el que en su presencia causa la angustia, ¿no? Como ustedes trabajaron ya aquí en las otras clases. Pero, ¿cuál es la importancia de pensar este título del seminario de Gabriela, ¿no? La clínica de los afectos. Es muy interesante el título. ¿Por qué? Porque rescata la importancia
de pensarnos en las pulsiones, y no solamente en la idea inicial de Lacan. Cuando trabajaba tenía toda una preocupación, claro, en dar al significante, ¿no? O sea, una primacía, una importancia más grande que a los significados. ¿Por qué? Porque los freudianos, como nosotros lo sabemos, dejaron lo que de la obra de Freud más tenía que ver con el significante, como por ejemplo los textos desde la interpretación de los sueños, donde Freud está ahí como analizando también. Lo interesante es esto, ¿no? O sea, Freud escribe e interpreta sus sueños. El sueño paradigmático es suyo. O sea, en la psicopatología de la vida cotidiana, él hace toda una interpretación de un olvido suyo también, el señor L. Se vean que cuando uno se pone a hablar así, se implica de alguna manera, no hay cómo, ¿no? Por eso es difícil muchas veces, y nosotros cuando hablamos pasamos por inhibición, síntoma y angustia, ¿no? O sea, cuando uno prepara algo para hablar en una jornada, ¿no? Dar una clase o hacer una intervención, ¿no? Lidamos con eso. ¿Y por qué es interesante pensar en eso? El recurrir en el psicoanálisis, por eso la distinción de una enseñanza, ¿no? Nosotros somos atravesados en el cuerpo, por esto que Lacan lo va a llamar de goce, como un intento de rescatar en Freud una cosa que Freud dice al final de su obra, en Análisis Terminable e Interminable. Freud dice: yo he negligenciado el factor cuantitativo. Lo dejó un poco de lado, o muy de lado, el fundamento de la pulsión. O sea, ha trabajado mucho con el inconsciente, o sea, porque con Lacan también ha trabajado en los primeros 10 años de su enseñanza, ¿no? Esta idea del significante arriba del significado, ¿no? O sea, pero la idea de cantidad, cuánto, o de energía, ¿no? O sea, lo que más tiene que ver con los afectos, podríamos decir, en el sentido del sentimiento, digamos, ¿no? Esto ha sido retomado con Lacan, podemos decir, desde la noción de goce. O sea, la manera que Lacan tiene de privilegiar la noción de pulsión y los efectos en el cuerpo. Esto que pasa con la obra de Lacan en su recorrido, que es algo interesante porque yo veía en la desgrabación de la última clase de ustedes que Gabriel hablaba del femenino también, la última o la anteúltima, ¿no? Y de una idea del goce, no todo, o sea, de la castración, no todo, o sea, no todo castrado. Que es interesante esta idea porque no quiere decir no todos son castrados, no es esta excepción, es no todo, o sea, es castrado, pero no todo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa goza más allá del goce fálico. O sea, el goce fálico que es lo que permite que nosotros estemos en el lenguaje, podamos hacer lazo, liame social en los discursos. Hay un goce también que relaciona con el femenino, que está más allá. O sea, uno puede
pensar en las significaciones, lo que son los efectos de significante, ¿no? Pero tenemos que pensar también en algo que en el lenguaje no es de este orden. Ahora, era esto que decíamos, y ahora nos vamos a hablar lo que pasó hoy a la mañana, que me contaste que me interesa, porque dijiste que pasó algo cuando me afectaba a la mañana y dijiste que sí. No, porque digo, también uno está en posición analizante cuando habla, ¿no? Sí. Pero también está, digamos, hay distintas posiciones dentro de los analistas que toman la palabra. Es decir, hay quienes, me parece, intentamos decir de lo que nos va trabajando sin que el decir sea acabado, o sea, que podemos ir mostrando, y mostrando, me parece, ese lugar donde uno está siendo trabajado por un tema, donde lo que uno transmite justamente no es una conclusión, ¿se entiende? Sino que está en estado de trabajo. Eso uno puede decir, bueno, hoy les digo esto y la semana que viene, como lo digo a veces, no sé muy bien por dónde voy a seguir porque recibo el efecto también de lo que dije. Sí. No es que yo puedo decir a algún universitario que... pero hay quienes, por ejemplo, me ha pasado escuchar analistas que frente al tropiezo o un equívoco se sonrojan como... Un poquito con la estufa. Sí, por favor. Flores, si no, fíjate, acá dice no tocar. Es que dice no pagar. Bueno, sí, abro. No, digo que frente a un tropiezo, un equívoco, qué sé yo, es como si se le fuera, ¿se entiende? Se le fuera la dirección, como si al hablar no tuvieran que seguir la dirección que se marcaron. Y un error, un equívoco que avergüenza, pero avergüenza porque aparece la sexualidad. Nunca lo había pensado yo así cuando la otra vez Pero bueno, avergüenza ¿por qué? Porque cuando uno habla de repente que hay un equívoco, el equívoco no es una cuestión lingüística, ¿no? Digo, apareció algo de la sexualidad. Lo que sucede ahí es qué posición tomamos frente a eso, digamos, y decimos, bueno, a ver, soy sexuada, digo, tengo cuerpo, tengo cuerpo, no hablo del saber nada más, ¿no? Tengo un cuerpo que me habita, llegué acá con ese cuerpo, el cuerpo me sigue pasando acá. Si me sigue pasando el cuerpo acá, es que voy a interrumpirme, porque hay algo que vos vas hablando y hay algo del cuerpo, hay algo que se va produciendo y uno se siente convocado a... Bueno, Sí, yo decía a Gabriela antes de empezar que hoy me levanté muy feliz porque venía a la Escuela Federal de Buenos Aires, a los hoteles, intercambiar algunas ideas, cerca del seminario, y estaba tan feliz que cuando me afeitaba tuve que hacer un corte, sacarme alguna sangre de mi cuerpo. Así muy chiquito, pero... sí. Bueno, pero ¿por qué estábamos como para jugar con eso? De alguna manera, cuando pensamos en la pulsión de muerte, a veces leemos de una manera muy equivocada, como si la pulsión de muerte es lo que hace con que alguien, por ejemplo, se suicide. No es eso, la pulsión de muerte sirve así, como esto sirvió para mí, o sea, para contener un goce, exactamente para que uno no se mate, porque esto sería el goce más grande, digamos, la constancia total por muerte. Entonces, cuando algo pasa en la pulsión de muerte, sí podemos pensar que puede tener que ver con un suicidio o algo así. Solo para introducir una norma esto del placer, porque impone un límite al principio del placer, la pulsión de muerte. Y para volver aquí a la cuestión del goce femenino, me gustaría, ¿puedes escribir aquí? Sí. La cuestión de que la pulsión de muerte no es la muerte, si la pulsión de vida es la que ayuda a la vida. Si la pulsión de muerte no estuviera, la vida la relaciona más con la inhibición. La vida con la inhibición y la pulsión de muerte justamente con la apertura de la vida, con ese límite que es necesario para que la vida continúe. Un límite necesario para que la vida continúe. Esto solo para hablar un poco del cuadro de la sexuación. Bueno, Lacan lo hace en el seminario 20. Él dice, hay un lado supuestamente hombre y supuestamente mujer. Esto es muy importante.
que no es una cuestión de género. Este lado es para los hombres y este es para las mujeres, ¿no? Porque si fuera, por ejemplo, los otros varones que están aquí, no podríamos amar, por ejemplo. Y ustedes, las chicas que están aquí, no podrían coger, por ejemplo. ¿Sí? Como nosotros podemos hacerlo los dos. O sea, supuestamente está para los dos. Del lado, supuestamente, mujer, ese donde está el objeto A. Del lado, supuestamente, hombre, donde está el sujeto y el significante falo. O sea, y Lacan hace una broma con eso y dice que, por eso ustedes pueden hablar. Incluso hablan más que nosotros, hombres, ¿no? O sea, justamente porque lo que mantiene en el lenguaje y que hace con que sea posible el lazo social es estar, o sea, tener como significante falo esto que es el resultado de la metáfora paterna, ¿no? O sea, como significante de la falta, ¿no? O sea, exactamente lo que la sustitución del deseo de la madre por el significante del deseo de la madre por el significante nombre del padre, tenemos en esta operación, ¿no?, el falo simbólico. O sea, es lo que nos pasa en la psicosis, por ejemplo, ¿no? Pero es una cosa interesante que, por eso, la enseñanza o la transmisión en acto tiene un valor tan grande. Porque cuando yo leía a vos, hablando de esta noción de Aleph, ¿no?, yo me acordé de otras cosas que he hablado en otros lugares, que es así. Me da la impresión, muchas veces, en la clínica, cuando mucha gente habla, por ejemplo, de la metáfora paterna como siendo lo que fundamenta la noción de acto analítico. O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las formaciones de lo inconsciente, ¿no?, el acto fallido, el sueño, el chiste, ¿no? O sea, esta noción del lenguaje, que en el primer momento de la enseñanza de Lacan ha sido tan importante, justamente porque los afectos inicialmente fueron tomados como dar significado a los afectos, a los sentimientos. Por eso Lacan lo ha hablado de una manera tan radical acerca de los afectos cuando habla del seminario de la angustia. Y la angustia, ¿están más fijas o no? la angustia como el afecto por excelencia. Y en este seminario él hace una broma, como dice que este seminario es para los afectuosos. Los que criticaban que él no hablaba de los afectos. O sea, eso hablaba de los simbólicos. No sé dónde dice, pero es como que la gente le criticaba a él, que eso hablaba del simbólico, pero en un momento necesario, digamos. Desde ahí, digamos que es un momento de cambio realmente en su enseñanza, el seminario 10 y 11, ¿no? En este seminario él hace el pasaje del objeto del deseo para el objeto causa del deseo. Lo que es muy importante, ¿no?, porque puede parecer obvio, pero por ejemplo, el deseo no es un afecto. El deseo es del orden del simbólico. El deseo es una frase, es un significante, palabra. Hay cosas muy interesantes que Lacan dice. Por ejemplo, en el comienzo del seminario 23 de Saint-Ouen, él dice: Adán no ha nombrado nada. Quien ha nombrado todo ha sido la madre, Eva. O sea, ¿qué quiere decir? Claro, cada uno da su interpretación. Yo lo interpreto así. Cuando hablamos de alienación, separación, el movimiento que hace que como son paralelos para que tengamos la metáfora paterna,
estamos acostumbrados a pensar que lo que es del orden de la separación del nombre del Padre es lo que fundamenta todo lo que va a ser, lo que yo decía ahora, la interpretación o el acto al respecto de las formaciones del inconsciente. El tema es que nosotros no nos olvidamos que durante la alienación hay algunas cosas que pasan con esto que va a llamar de Lalan, que es, Lacan dice que lo más cercano de Lalan sería el madres, la manera como las madres hablan con los bebés. Es interesante porque uno solo logra hacerlo en la presencia del bebé. Es muy complicado, yo no logro por lo menos, a hablar en madres sin el bebé. Pero la presencia causa el deseo de una manera que uno habla y goza al hablar con este bebé. Ah, sí, a mí me pasaba ayer con mi hijo, tiene 8 años, pero se vino un rato en la cama conmigo y me dice, ay, cosita chiquitita. Sí. Bueno, yo me escuchaba decir y digo, ya está grande para que digas. ¿Viste qué te pasa? Está grande para que le digas algunas cosas, pero te cambias el tono y te pones en un modo de decir, chiquitito, bebito, eso te sale y te quedas un poquito así con cascada. Pero exactamente, el tono. El tono es algo importante también en el habla del analizante. No es solamente cuando uno hace un acto fallido o se olvida de algo, o habla acerca de la historia de un sueño. La armonía, la cadencia, el ritmo, el tono, estas cosas tienen que ver, esto que llamamos de figuras de dicción, tenemos que pensarlas en el acto analítico también. O sea, esta dimensión que Lacan introduce con el feminismo, o sea, de que no se trata solamente de una separación, de una metáfora, de una sustitución significante. Se trata de algo que nos deja rasgos, huellas en nosotros, ¿no? O sea, esta dimensión, ella no quedó atrás, ¿entiendes? Cuando decías, por ejemplo, cuando uno habla, por ejemplo, lo que yo he recibido de alienación al lenguaje por mi madre, por quien ocupara esta función, que estamos hablando de funciones, ¿no? Con la separación, digamos, con la metáfora paterna, ¿no? Esto no se pierde, esto no sigue. La infancia, porque estamos acostumbrados en hablar de la sexualidad infantil, o sea, lo infantil de la sexualidad humana, del adulto. Pero olvidamos que hay un infantil del lenguaje también. Lacan trae la noción, Freud trae la noción de sexualidad infantil, o lo infantil, una sexualidad del adulto también. Pero Lacan trae otra cosa. Además de eso, dice que hay un infantil del lenguaje. O sea, está sensible a eso, y por eso yo decía que Lacan no dice escucha en ese libro que he olvidado, él dice oye. Harari, Roberto Harari, utiliza una expresión interesante que es audicionar. El audicionar estaría más, tendría una relación más grande con las figuras de dicción, con lo que él va a llamar, que es una cosa interesante, como incluso el nombre, que es el real lenguaje, todo junto. Porque hoy en día escuchamos mucha gente hablar de lo inconsciente simbólico y de lo inconsciente real. No tenemos que usar eso. No tenemos que decir que hay dos inconscientes. Simplemente podemos decir que hay del lenguaje, lo simbólico no es todo. Hay un real del lenguaje,
que Harari llama realenguaje. ¿Cómo lo muestra Lacan? Yo voy a intentar hacerlo. Siempre que manejo estas cosas, cualquier uno que maneje eso, le da cuenta de lo que Lacan llama de debilidad mental. O sea, lo que los animales, que no están en el lenguaje, tienen como muy simple, que le da con la imagen, nosotros tenemos toda una dificultad. Entonces, yo voy a intentar con calma, sí, es una cadena de 4, ¿sí? Yo voy a hacer con calma porque yo tengo miedo de que se rompa uno y para montar de nuevo va a quedar mucho más tiempo, ¿no? Pero vamos a hacer así. No son los mismos colores que Lacan utiliza porque yo no encontré. Pero hasta aquí él trabaja eso en el 23. Él queda loco cuando sabe que hay la posibilidad que se le presenta de hacer un nudo con 4, con un registro anudando los otros 3, de una manera borromiana. Ustedes saben que es, si cualquier uno de los registros se uno corta, los demás se sueltan. Antes de eso, voy a hablar del falso agujero. ¿Qué es el falso agujero? Que podemos relacionar con esta idea inicial insignificante como siendo lo que representa el sujeto para otro significante. Una idea de cadena significante. Cadena. Uno después del otro, ¿no? Una cadena. Entonces, este primer momento de la enseñanza de Lacan, sí podría hablar de la cadena significante, ¿no? O sea, de la sustitución significante, como siendo el paradigma de toda la formación de lo inconsciente. El tema es que un análisis no está resumida a las formaciones del inconsciente, porque el carácter de la pulsión, o sea, de lo que Harari también va a hablar de las disipaciones del inconsciente, es justamente lo que escapa a la idea de formación, ¿no? Esto no se puede mostrar de esta manera. Por ejemplo, cuando uno hace esto solo es tan fácil, pero después a ver cómo hacemos. Cuando tienen que vertical. ¿Está bien? Por adentro y por afuera. No, porque ese son solamente 2. Claro. Dos. ¿No? Para, a ver, vamos a tener calma. Eso. Sí. Muy complicado, lo imagina. Esto sirve, por eso Lacan dice. Y cada uno lo tiene, cada uno lo tiene que hacer, no te das cuenta. No trabajen con dibujos. O sea, el nudo, no el nudo, esto aplanado. Porque uno tiene que detenerse en esto, en la dificultad, para que sepa que lo imaginario para nosotros es muy complicado realmente. Nuestra relación con el imaginario. O sea, podemos decir, este es un agujero, porque ahí adentro se puede pensar, tal vez alguna cosa, ¿sí? Pero él dice, no, esto no es un agujero, porque si uno solta, están soltos, ¿no? Él va a decir que el agujero, ahora de nuevo, tendría que, es así, ahora no podemos hacerlo, después yo vuelvo. Esta es la idea de que esto no se sostiene, o sea, para hablar de un otro periodo que
la noción de sujeto no puede estar solamente vinculada a la idea de ser representado por un significante para otro significante. Porque si lo hacemos, es como si, mira, entonces, si algo está más allá de eso, no es un sujeto, no se trata, ¿de qué se trata? ¿No? Y esto que yo hablaba del femenino, justamente, es lo que está más allá de eso. Porque Lacan hace una cosa con la matemática aquí. Acá quiere decir, existe un X que no es, esta es la negación, phi de X, o sea, hay uno que no es castrado. Podríamos decir el padre de la obra. Y aquí, todo X, phi de X, o sea, todos son castrados. Pero hay una excepción que como que da consistencia del lado del hombre. Del otro lado dice, no hay ningún X phi de X que sea castrado. Y aquí él hace una subversión en la matemática, porque no existe la negativación del cuantificador universal, solo del particular. ¿Qué él hace? Él pone la negación arriba y dice, no todo X phi de X, o sea, quiere decir, es castrada, está declarada también, pero no todo. Entonces, lo que está más allá de la castración, esto es lo que el significante, el sujeto representado por un significante para otro significante, ya no da cuenta. ¿Entendés? Lo que está de este lado sí. Pero para pensar, por ejemplo, el amor, los afectos, por eso, no podemos estar como detenidos solo a eso. Claro. ¿Sí? Sí. Por eso me parece que mientras vos, digo, por eso decíamos creo que la otra vez que digamos, a partir del no para todo X y de X, ¿no? Eso que lo que decía Lacan en algún momento, dice, y uno les pregunta a ellas acerca del goce y ellas no dicen nada, porque en realidad no pueden decir nada acerca de eso, ¿no? Por suerte si lo viven, ¿no? Y no siempre. ¿No? Pero bueno, no hay palabras para decir de eso. Ahora, a mí me parece que si nosotros tomamos la dimensión de esa posición femenina como justamente aquello que está más allá de la posibilidad de que ingrese en palabras ese goce, ¿no? Que me parece que esta posición que remite a la posición del analista también, o sea, ¿qué analista podría abordar en tal caso la posición afectiva, entre comillas, de un paciente si no es aquel que también está en relación a la posición femenina? Por eso creo que me parece que si un analista está dispuesto solamente a interpretar, digo, si solamente está en relación a la significación y no se deja sorprender por el efecto que tiene en él eso que sucede en el paciente, ¿sí? Construyendo algo que le devuelva algún sentido, que no es del orden de la interpretación, es del orden de la construcción. En algún momento hay que construir algo que remita a esa situación que no entra en el significante, ¿no? Porque no puede, o sea, no importa, hombre o mujer, no importa acá digamos, importa que el afecto está más allá de lo posible de ser dicho. Lo digo en la trama genera un efecto. El efecto lo recibe el analista, o el analista puede devolver ese efecto, no como una interpretación, también con una interpretación seguramente, pero no solo con una interpretación, sino en algún momento con una construcción, porque mi teoría es que la construcción aparte acompaña, y que el afecto requiere para poder hacerse un espacio y salir del lugar, de la localidad que tiene en el cuerpo, que el analista se disponga, ¿sí?, a habitar ese espacio, ¿se entiende? Que no pretenda identificar todo, porque decíamos, la identificación es del orden simbólico. Si pretende identificar todo,
hace creer al analizante que todo debería entrar, con lo cual lo deja en una impotencia, bueno, pero no sabés cómo es. Sí. De esa manera lo presento, ¿no? Y me llama la atención, o me resuena, porque yo me fui para el seminario 1, para trabajar este tema, y aparece el problema del cuerpo en la anteúltima clase, tengo la página 385, no me acuerdo, y ya Lacan toma el problema del cuerpo desde Freud, donde ya Freud dice, ese cuerpo dice, a pesar del sujeto, a pesar de lo que está diciendo, a pesar del sujeto, el cuerpo está diciendo más. Bueno, no está reportando goce, no está reportando pulsión, pero sí está reportando el real en el punto de lo imposible del decir de ese sujeto que está ahí en el diván. ¿Traes esa cita? Sí, la tengo, acá la tengo. Me parece interesante y me resonaba esto de Lacan que dice, me desvío por decirles lo mismo una y otra vez de diferente manera. Cómo se va complejizando lo mismo, pero el problema del cuerpo no es al final, sino que es al principio. Sí. Y Freud también lo encuentra este problema, donde cómo, porque ahí no responde cómo se interviene o cómo se hace para, yo pensaba casi como plantea la transferencia, ¿no? Cómo hacer entrar al cuerpo en un espacio de análisis cuando eso que está diciendo no está diciendo de forma significante, sino en un afecto, en un acto, en una escena. Me acordaba de Dora jugando con la carterita, o de pacientes que en ciertos momentos se ponen a jugar con el anillo, con esto. El pelo, empieza a aparecer el cuerpo ahí, en la escena, donde uno lo puede recordar o no. Y creo que si uno no lo recuerda y queda sordo al significante, el significante no es todo lo que se dice en sonido, ¿no? Porque nos perdemos que el cuerpo es. Totalmente, bueno, la noción de discurso estaría ahí, ¿no? Significa no solamente la palabra. Me acordé, hablando ahora, he escuchado y me acordé de una cita de Borges en la. No sé si está en 7 noches o si está en una charla que tuvo acá en la EFA. Pero dice: el argumento de un poema no importa. El significado, todo no importa. Lo que importa es la voz con que ha sido escrito el poema. O sea, otra cita muy parecida, él dice que el lenguaje que se utiliza para la poesía es asaz misterioso. Nada sabemos de lo que quiere decir el poeta. Lo que sí sabemos y de lo que sí se puede aprender es la cadencia, cómo entra la palabra, ¿no? La cadencia, la voz. Creo que en la EFA, es muy interesante esa cita. Me parece que nunca lo escuché ese. Sí, está. No, sé que está, pero me parece que yo nunca lo. Hay una cita otra del seminario de Harari que creo que tiene que ver con eso. Es una cita de Arturo Carrera, hablando de los poemas incorporados de Alberto Gil. Es inútil buscar detrás de las palabras, de la frase, del fantasma, del poema, una verdad más cierta que él mismo. El fantasma del poema. Inútil es también anularlos según figuras estables, pues los fantasmas no prolongan los organismos en lo imaginario, topologizan la materialidad del cuerpo. Por ejemplo, si uno fuera a buscar un sentido para la intervención, antes que hablas de la voz, ¿no? La mudanza de tono, o sea, uno no va a lograr, no va a llegar a ningún sitio. No sirve de nada como que teorizar o buscar una significación para eso. Pero como el acto no es sin consecuencia y es siempre a posteriori, ¿sí? Solo lo podemos saber después.
en el sentido de si esto funcionó como acto o no, ¿no? En sus consecuencias. En este sentido, no pasa por la intención de escuchar y dar un sentido. Si pasa, podemos pensar, ¿y por qué Lacan usa oye y no escucha? ¿No? Porque creo que pasa por ahí, ¿no? O sea, algo que viene como letra, creo, para vos, y como abre puerta, digamos, ¿no? Es un otro término que abre puerta, como por ejemplo, le viene esto, no, te toma, exacto, ¿no? No es abrir puerta como en la psicosis. No, ni supersónico, pero es algo que le viene y que no tiene mucho que ver con una interpretación. Sí. Que uno piensa, esto va a ser una modificación porque tiene que ver con algo de su historia antes. No, esto viene así como en la transferencia. O sea, tenemos que pensar también en un real, en la transferencia, ¿no? De este real del lenguaje que funciona ahí, que trabaja entre el analizante y el analista. O sea, no solamente lo imaginario de la transferencia, los afectos, el amor, lo simbólico de la transferencia, ¿no? Pero un real en la transferencia también. Un real del lenguaje operando en la transferencia. Desde claro que el analista esté ubicado en una posición sensible, como es la definición misma la última definición de pulsión para Lacan, ¿no? O sea, que sea posible operar así, ¿no? En un otro nivel, podríamos decir. Ahora, qué difícil que es, pensaba, ¿no? Qué difícil que nos es dejar saber. Qué difícil que es, por ejemplo, digo, yo estoy segura que a cada uno de ustedes les debe haber pasado millones de veces que hubieran hecho algo, hubieran dicho algo y se frenaron. Con miles de veces, ¿no? Así que el tema de autorizarse a avanzar por esa vía, digamos, que no es la vía legitimada como la vía que corresponde, ¿no? Es una vía que en general nos frenamos, qué sé yo, a cortar una sesión, a hacerla más larga, a hacer entrar algo, no, como que en general tenemos una especie de, digo, a pesar de que esto lo sabemos, tenemos una especie, yo creo, como de mapa de lo que se puede y no se puede, ¿no? Me parece que eso lo decimos, pero que realmente hay que trabajar de esa manera, hay que trabajar de esa manera en la transmisión, hay que trabajar de esa manera cuando uno toma la palabra en los seminarios, en los grupos de estudio, en los controles, digo, hay que trabajar diciendo, contando y mostrando y abriendo eso que no sabemos de qué se trata. Es mucho más importante contar y jugar eso que no sabemos de qué se trata que decir lo que entendimos. Que tenemos que animarnos a perder un poco la dimensión de lo que le va a pasar al otro con lo de uno para que lo de uno aparezca más. Porque si lo de uno aparece más, aparte, hay muchos otros que disfrutamos mucho de que cada uno sea cada uno. Hay otros que no. Que quieren otros que lo sigan, digamos, pero uno está mucho más acompañado cuando cada uno muestra su propia invención, digo, cómo se jugó, cómo escuchó, qué dijo, cómo inventó. Que eso genera en quien escuche, en uno como analista de control, digo, es mucho más cuando uno escucha a otro. A mí me parece que es mucho más rico y mucho más, diría, vital, porque uno se anima a perderse de uno, digo, de lo que uno se supone que tiene que ser, ¿no? Y me parece que eso ayuda también a que no nos aburramos. Muchas veces dicen acá, no, pero dejé esta semana porque me aburría. Bueno, yo también lo digo, y yo también escucho jornadas o vengo. A mí me parece, es cierto que hay algo del significante que adormece. Ahora, si nos dormimos mucho es porque hay mucho significante. O sea, me queda claro que, si tiene un efecto de adormilamiento, digamos, es porque es demasiado el silencio de interrogación. La homeostasis, no hay tensión. El mensaje es interesante también, o sea,
de algo que Bueno, Araya hace habla una de hacer tensión. hablar la muerte, ¿no? Sí, 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 Araya habla de hacer hablar la Toma muerte. esa, claro. de hacer una tensión. Por eso su interés en la caología, ¿no? La idea de turbulencia, por ejemplo, ¿no? Porque uno puede pensar, un análisis es para que uno quede más estable, ¿no? Pero es complicado. Pero, claro, nosotros todos que hacemos análisis sabemos que no hay nada de estable en la sesión indiana, o sea, hay mucha turbulencia, o sea, una turbulencia en el lenguaje, ¿no? O sea, que ahí sí puede hacer con que alguien quede más estable en alguna cosa de la vida, con su pareja, con su trabajo, pero no es por una estabilidad que uno podría tener por una identificación, por ejemplo, con el análisis, ¿no? O sea, algo que se daría de una manera post-freudiana que Lacan tanto ha criticado. Yo estoy con miedo de no dar tiempo de mostrar. No, sí, porque Yo voy a este dúo del 4, el verde representa lo imaginario, el amarillo lo real, el rosa el simbólico, y este, que es un hilo, otra textura, el azul, él va a llamar el símbolo del Santon. Hay una cosa interesante que es mi lectura que hago desde la primera vez que he visto esta demostración. Tengo que tener cuidado para que no ustedes saben. Ven que están en cadena los 4, ¿no? O sea, lo real, lo imaginario, lo real, lo simbólico y el signo, ¿no? Queda así en varios, cuando uno pone un color de un lado, de otro, se mantiene eso, ¿sí? Pero cuando uno pone en los extremos lo real y lo imaginario, pasa algo distinto. Lo imaginario y lo real. A ver, demasiado fácil. Que queda un quilombo y... A ver... Mira, la cadena no sigue, o sea, queda un quilombo entre simbólico y Santon. Si uno... a ver si va... Pero ahí mantiene la condición borromea, ¿o no? Sí, sí, mantiene. Sí, mantiene la Sí, condición. siempre mantiene aquí. Está bien. Pero lo que yo quiero mostrar es que entre real e imaginario hace falta un registro más, además del simbólico. Está bien. Sí. Entiendo. Lo que Eso- podríamos llamar de Lacan, podríamos llamar real de lenguaje, y que está demostrado con el azul. Mira cómo está. Entre real e imaginario no alcanza solo con lo simbólico para que entre esto real y Mira, imaginario y real. Sí. Mira aquí, los demás no están en cadena. Están, como se dice, un quilombo aquí. Quilombo. Entre los dos, o sea, en el lenguaje hay un quilombo entre el dicho y el decir. Claro. Y no se puede poner en cadena el dicho y el decir. No hay reciprocidad entre decir y dicho. Exacto. No hay reciprocidad entre enunciado, Enunciado y enunciación. y dicho, enunciación y decir. Claro. No hay. Esta enunciado y enunciación es para un primer momento de la enseñanza de Lacan, donde su preocupación era poner un privilegio a lo inconsciente, lo simbólico, en detrimento del imaginario. Y en este otro momento de liturgia, de dicho y decir, es para dar un privilegio a lo real, Sí. en detrimento de lo simbólico. Pero detrimento, ¿hay detrimento? Detrimento. 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 No importa, suena bien. De lo simbólico, bueno. Porque, pero es importante una cosa, no es que uno
tenga un valor más grande que el otro. No. Incluso porque solo se puede pensar en un dicho si hay un decir y viceversa. O sea, Sí, pero claro, a ver, doy un ejemplo que leí hoy, no me acuerdo, un poeta decía que si la palabra fuego no estuviera separada de la cosa, no existiría la palabra fuego. Porque entonces la palabra fuego quemaría. Ahora, para que la palabra fuego llegue, yo necesito un montón de palabras y necesito hacer poesía para que la palabra fuego llegue como fuego. Sí. Sí. Sería, digo, Y para ver que está inodado borroneamente, claro, cualquier uno que se rompa, los otros tienen que salir, ¿no? Bueno, los cuatro están sueltos. Por eso el borroneo, ¿no? Me gustaría realmente demostrar eso porque es la manera topológica, creo, la topología de los nudos, en realidad es una cadena, no es un nudo. El nudo es cada uno de esos redondeles, ¿no? En realidad, yo no sé si eso es una... cuando entendés los nudos, cuando uno llega a acercarse a los nudos, es una linda experiencia. Lo que pasa es que hay que sí. que confrontarse con la realidad mental. Absolutamente. Este es más complicado. No, y hay que jugar como todo, ¿no? Como la banda de Moebius, ¿no? Hay que hacerlo porque crees que va a salir tal cosa y te sale tal otra, y crees haber entendido cómo es, y cuando lo haces te das cuenta que no. Es importante esa Yo no sé si tengo que situación. hacer una pequeña cita. 3 minutos. Sí. No, bueno. El seminario 25, ¿sí? O sea, el final de la enseñanza de la... Que es una cosa importante porque tenemos que hacer una diferencia entre, por ejemplo, lo que sería una sugestión, sugerir, ¿no? Y una intervención como esta que habla aquí ahora. ¿No? Sí. Por ejemplo, y él habla muy bien de eso, Sí. habla del peso del analista. Sí. Sí. Él dice, el inconsciente se dice, no conoce la contradicción. Es seguramente por lo que es necesario que el analista opere por algo que no haga su fundamento sobre la contradicción. No es dicho que aquello de lo que se trataría sea verdadero o falso. Lo que hace lo verdadero y lo que hace lo falso es lo que se llama el peso del analista. Genial. Es en eso que digo que él es retor. La hipótesis de que el inconsciente sea una extrapolación no es absurda, y es seguramente por lo que Freud ha hecho recurso a lo que se llama la pulsión. La pulsión es algo que no se soporta más que por ser nombrada, y por ser nombrada de una forma que la tira, se puede decir, por los cabellos. Es decir, que presupone que toda pulsión en nombre de algo que se encuentra a existir en el niño, que toda pulsión es sexual, pero nada tiene que algo merezca ser llamado pulsión con esa inflexión que la reduce a ser sexual. Solo para finalizar, y dice, es a título de hombre que sea, es decir, que se soporta en algo que se llama propiamente estar en erección. Pero antes dice, lo que en lo sexual importa es lo cómico. Es que cuando un hombre es mujer, y habla de esos, es en ese momento que ama este lado. Por el contrario, es a título de hombre que sea, es decir, que se soporta en algo que se llama propiamente el estar en erección. Este lado. Y claro, sirve para los dos. ¿No? Pero, ¿por qué yo hago estas cosas? Para que podamos ver la importancia de trabajar con los matemas, con la topología nodal. Hoy no trabajamos con la topología de superficie, porque sería mucha cosa como esto. Entonces, pero estos elementos no son caprichos de Lacan, como que se dice, porque yo soy muy inteligente
y difícil y culto. Entonces, esto hace falta, porque nosotros lidamos con una cuestión que no es nombrable. Esto del sentimiento, de los afectos, es justamente lo que no se puede dar palabras, es lo que tiene que ver con la poesía. Y por esa razón Freud decía que los poetas llegaban a las cosas mucho antes de ellos, en el caso de los científicos, de los psicoanalistas, de todos. Porque algo en la poesía que es de este orden, que no vale más do que la poesía misma, como él habla. O sea, no tiene como explicar, no tiene como tener una interpretación. Uno siente o no siente. Y ahora, para finalizar, cito a Borges. Estoy acá en Venezuela y tengo que citar a Borges, ¿no? Borges dice: si un poema no le da ganas de leer en alta voz, deje el poeta, él no le merece. Porque si uno es tocado por un poema, este lee en alta voz. O sea, y dice, hay muchos poetas, cambiarlo por otro. O sea, porque es del orden de la voz. O sea, de un decir que está en relación con un dicho, no tenemos como separar, como el nudo, no tenemos como separarlo, sin que saque todo, ¿no? O sea, pero es del orden de un decir que afecta como afecto el cuerpo. Por eso. Es genial esa cita, Sí. explica por qué mi profesora de escritura dice que ella hace poco recibió un poeta que le llevó un libro para editar, una editorial que recibió un poeta que llevó su libro para editarlo con la editorial de ella. Y que entonces ella dijo, bueno, léeme algunos, te escucho, léeme algunos poemas. Dijo, no, yo no leo, yo escribo. No, ¿acaso léelo vos? Y ella dijo, no, es imposible que yo pueda publicar un libro de un poeta que no lee sus poemas. Es decir, el poema se escribe y se lee, porque en la lectura está ese decir que hace pasar todo esto que hablamos, digamos, que hace pasar algo que no va a llegar de otro modo, que no sea poniéndole el cuerpo, y la voz es el cuerpo, como lo es la mirada. Bueno. Y cerramos, y la clase que viene, la última, vas a leer, porque yo no voy a estar. Aquí son clases de Julio Cortázar, en Estados Unidos, clases de literatura. Yo he marcado 2 puntos para aquí. Veo esto. Bueno, sí, que él habla de la musicalidad en la prosa. O sea, lo que hay podríamos decir aquí, lo que hay de poético en cualquier habla, no en el género de poesía, ¿no? En una habla del paciente ahí podemos pensar que cuando uno habla, recita, también recita algo, ¿no? Claro. Y es interesante porque es una repetición del orden del encore. Claro. O sea, recita. Claro. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.